qué rayos nos está diciendo Dios con esta realidad y para qué nos sirve entender esta realidad para, en último de los casos, colaborar a instaurar el reino de Dios en la tierra, que es el fin último de todo, de toda persona católica, que es colaborar con tu ser, con tu espiritualidad, pero sobre todo con tu accionar cotidiano, a que el reino de Dios se instale en la tierra, cualquier cosa que esto signifique, porque tampoco hay definiciones exactas de qué es el reino de Dios. Y Jesús no dijo que era el reino de Dios, sino dijo una serie de metáforas e ideas sobre esto. Pues la pandemia ha estado interesante, por decirlo menos. Tener a las criaturas en casa con este no entender por qué no estoy en la escuela con mis amigos y solamente convivir con estas dos señoras que estábamos ahí tratando de llevar a cabo la vida y enfrentarnos, por supuesto, a lo que nos enfrentamos todas las mujeres que contamos con trabajadoras del hogar, que fue no contar con trabajadoras del hogar, y revalorar el inmenso trabajo que implica cuidar una casa, que implica limpiarla, etcétera. Y por supuesto que todo eso me llevó a infinitas reflexiones, es decir, desde ayudando a mi hijo a hacer una tarea sobre Rosa Parks, cuando la verdad es que si limpia su cuarto va a entender que es importante darse cuenta de que una persona que es de otro color distinto al de su piel es la que generalmente limpia su cuarto y que eso no es casualidad, que difícilmente una persona blanca va a limpiar su cuarto. El inmenso trabajo de amor que significa mantener una familia en pie, todo lo que hay que estar haciendo para contener, para contenernos. Y cómo estas cuatro personas que de repente estábamos conviviendo 24/7, teníamos que de pronto acoginar a las otras porque a todo mundo se nos zafó la olla express. Y como de toda esa voluntad que significa conservar una familia y de todo lo que significa una familia. Para mí en especial el convivir con niño, niña, todo el tiempo, pero es de las primeras manifestaciones de Dios, por ejemplo. Yo siempre digo que cuando tú te haces bien feminista y te rodeas de puras mujeres y entonces todo tu mundo es de mujeres, mi teatro es de mujeres, todo mi trabajo es de mujeres y me rodeo cada vez más de mujeres y entonces Dios me pone un hijo para que yo tenga que aprender a comunicarme con los hombres y a no echarle encima todos mis dolores. En esta misma circunstancia, la pandemia, el 29 de junio, murió mi padre. Los riñones y etcétera, ya estaba con diálisis desde hacía varios años. Eh, un tipo que estuvo lejos de mí durante muchos años, pero en los últimos 3 años me acerqué y me acerqué con la intención de mirar solamente lo bueno y de dar amor, porque ya no tenía yo cual ningún tipo de rencor, porque sobre todo dejé de encontrarle sentido al rencor. Cuando empezó la pandemia lo fui a ver y sabía yo que me iba a despedir de él, que ya no lo iba a ver más físicamente. Le llevé un muñequito de Jesucristo, pero le aprietas un botoncito y habla. Y dice, el reino de los cielos está por venir. O dice cosas como, buenos días, el Señor está contigo. Cosas así, que son verdaderamente irrisorias. Pero este muñequito, por supuesto, me sirve en mis espectáculos. Pero entonces le llevé a mi papá, así de, anda, papá, para que te acompañe, ¿no? En tu convalecencia. Y entonces estábamos muy divertidos con él. Y pues, nada, lo vi morir a la distancia. Y además lo vi morir solo, porque su esposa cayó enferma de COVID y la llevaron al hospital y estuvo intubada hasta que murió hace apenas unos días. Y entonces mi papá se quedó más o menos unos 15 días con diálisis de todos los días, cuidado por la persona que le hacía la limpieza. Y ninguno de sus 7 hijos e hijas lo quiso o pudo ir a cuidar, y me incluyo. Y por supuesto que ahí vino la avalancha de recuerdos, la avalancha de toda una vida que tenía yo bastante enterrada de alguna manera, de recuerdos de la niñez, de recuerdos de lo que fue mi familia, cuando mi papá formó parte de mi familia en mis primeros 25 años de vida, de tratar de acomodar cualquier cantidad de cosas, de entender la vida
Y me acordé de todo el mal que le había yo deseado a mi padre durante muchos años, y todas las cosas que imaginaba yo de si hay un Dios justo, entonces este Señor va a sufrir y no sé qué. Pero nunca en todos mis años, porque seguramente fueron años de pensamientos vengativos, se me ocurrió que mi papá podía morir solo, sabiendo que tenía 7 hijos, que ninguno lo fue a cuidar, en medio de una pandemia, cuidado por una trabajadora del hogar y deteriorándose poco a poco. No creo que Dios esté específicamente pensando cómo le regreso a ese ser humano en 10 días un pedazo del dolor que causó. Me parece que la idea de Dios es considerablemente más grande que eso. Esta pandemia ha estado llena de acomodos familiares, pero sobre todo me parece que nos ha puesto un espejo hacia el interior de nuestras vidas, hacia el interior de nuestras familias, hacia el interior de quienes somos y cómo reaccionamos ante diversas circunstancias. Ante esta decisión de si ir a cuidar a mi padre o no ir a cuidar, pues claro, yo volteaba a ver a mi esposa y a mis hijos y decía, uno, no los voy a contagiar, y dos, no quiero. Y quiero respetar ese no quiero. Y en fin, supongo que ese fue también para mí un espejo importante, para mí fue un límite importante, para mí fue poner un límite importante de decir, el amor se gana. Y los padres de 15 minutos generan hijos de 15 minutos. El amor requiere presencia, el amor es más presencia que otra cosa. Yo no sé en esta pandemia qué tantas veces mi esposa y yo nos hemos dicho que nos amamos, pero cuánto nos lo hemos demostrado es crucial. Cuánto mis hijos me han demostrado que me aman con cualquier cantidad de detalles insulsos que quizás yo no había visto y que ahora como con este microscopio gigante, pues lo puedo ver. Fue muy importante detenerme también de una vida de mucha velocidad, de una vida inútil de mucha velocidad. Entender que de pronto limpiar es un buen oficio y que limpiar lo que tú ensucias es una buena manera de conocerte. Y que una de las razones por las cuales el mundo está tan podrido o estaba tan podrido, porque yo soy optimista, es porque no tenemos conciencia de todo lo que ensuciamos y por lo tanto, y porque no lo limpiamos. Y entonces ensuciamos de una manera, y cuando digo ensuciar no me refiero específicamente a la sociedad cotidiana, sino a todas las cosas que pasamos por encima de. Empecé también un huerto urbano que ya es un éxito. Hoy me produjo una calabaza, mi primera calabaza. Y es un alucine ver crecer las cosas y es un alucine ver salir de la tierra plantas que luego se convierten en cosas. Entonces es un otro contacto con la vida. Yo sentí que estaba eso, que tenía como la necesidad de tener ese contacto con la vida, porque la muerte estaba ahí, la muerte estaba bien cerca. En medio de toda esta revolución personal, familiar, casera, había que sostener un teatro, mi teatro del cual dependían 25 personas económicamente hablando. Y entonces empezamos a dar funciones por Zoom, que al fin y al cabo, si las personas como yo no nos ponemos a contar historias para los demás, somos un peligro para México, porque la cabecita no se detiene. Creo que en síntesis lo que me pasó es que yo estaba ya en una circunstancia muy cómoda, pero este madrazo sí me mandó como para otro lado, pues como para decir, bueno, todo eso que te hacía sentir cómoda ya no funciona y ya no va a funcionar. La verdad es que muy pronto me quedó claro que esto era para largo. Hubo un duelo bien fuerte por el escenario, pues no por darme cuenta de que no iba yo a pisar el escenario en un buen tiempo. Pero al mirar que esto iba para largo, empecé a encontrar como maneras creativas de habitar mi labor artística. Si en algún momento de la historia de la humanidad he encontrado la voz de Dios, pues es en este. Es decir, para mí es obvio y es evidente que somos bastante más pequeños de lo que pensábamos y que la decisión de quién vive y quién muere
es absurda y aleatoria, porque es absurda y aleatoria, pero siempre es absurda y aleatoria, más que se nos olvida. Y que la muerte al fin y al cabo no es tan importante, que la muerte es parte del ciclo. Y hemos construido en un mundo en donde le damos un peso a la muerte de mucho terror y de mucho dolor, porque al fin y al cabo no morimos, porque vienen los que siguen, hayan salido de nuestros vientres o no, vienen las personas que siguen. Empecé a pensar hace un par de años que la voz de Dios estaba en el feminismo, que esa era la voz contemporánea de Dios, porque no encuentro otro paradigma que plantee un otro mundo más justo que ese. En el estudio de la teología vas entendiendo que Dios se manifiesta como lo puedes entender. Entonces, en algún momento se manifestó como zarza ardiente porque era la forma en la que lo podíamos entender. Eventualmente se manifestó en carne, que es la base de mi tradición, que era como lo podíamos entender. Entonces me resulta completamente lógico pensar que ahora se manifiesten muchas voces, y en muchas voces no específicas de nadie, sino en una gran voz común o una serie de voces comunes que para mí son como las olas de Careyes, que son una sobre otra y una sobre otra y una sobre otra. Dos planos en lo público. Por un lado, un hartazgo cada vez más masivo, cada vez más común, cada vez más amplio y ancho en todos los estratos sociales, en todos los países, en todas las comunidades, de mujeres que dicen, ya basta. Una de las cosas que esta pandemia ha dejado en claro es que el trabajo de las mujeres para el sostenimiento del mundo es no esencial, sino lo que le sigue. Pero resulta ser que maestros, maestras, enfermeras y personas que limpian las casas son las que menos cobran en este mundo. Entonces, y esas tres labores tradicionalmente las hacemos mujeres, o gratis, o cobrando una miseria. Entonces, ahí políticamente hay una revolución que está ocurriendo, porque es un espejote, pues, ¿no? Es un espejote de que nuestro trabajo cultural es inmenso y es de lo más valioso del mundo. En fin, está brotando por todos lados, se está destapando la cañería, pues, ¿no? El asunto es que lo que hace la pandemia es que no lo puede impedir. O sea, que no se puede impedir que se destape esa coladera. El patriarcado no está logrando impedir que se destape esa coladera. Ahí está mi fe, ahí está sin duda mi fe puesta, en esa configuración de lo político. Por otro lado, hay un montón de ruido, ¿no? Hay un montón de ruido de ese que no construye, si los votos, si los no votos, si la legislatura de acá, si la legislatura de allá, si la ley de no sé qué, si bla, 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 bla. Los ruidos de lo falso, ¿no? Los ruidos como los ruidos de los mercaderes del templo, pues, ¿no? Los ruidos literalmente de lo falso. Yo tiendo a pensar que estamos viendo la muerte de ese mundo. Probablemente soy muy optimista, pero la verdad es que me caigo bien siendo optimista, entonces trato de conservar mi optimismo. En lo que disiento es en la visión apocalíptica. Es difícil no sentirse en un espacio de apocalipsis. Como decimos mi hijo y yo, estábamos muy preparados para la amenaza zombie. Teníamos los zapatos adecuados y todas las instrucciones precisas de cómo salvarnos, pero no estábamos preparados para esto. Y creo que tiene que ver con la idea de muerte, es decir, con la idea trascendental de la muerte, como si nuestra vida no fuera trascendental solamente por el hecho de ocurrir. Y aunque desapareciera la especie humana, el mundo continúa y hemos sido parte de esto. Para mí, el estar viva, y ahí sí tiene que ver profundamente con mi espiritualidad y sin duda con mi versión particular de instalar el reino de los cielos en el mundo, estar viva es contribuir a un ciclo, contribuir de la mejor manera posible a que el ciclo continúe, a que el bien se haga. ¿Y a qué me refiero con que el bien se haga? Con tener la libertad de servir a los demás. Porque para servir a los demás tienes que tener libertades. Si no eres libre es imposible servir a los demás. Pero vemos muchas personas privilegiadas que somos libres y que podemos servir a los demás. Esta pandemia nos está dividiendo entre quienes podemos servir y quienes necesitan servicio desesperadamente. El mundo es desigual y no hay manera de no verlo. El teatro es lo contrario al confinamiento, el teatro es la congregación.
y cada sábado religiosamente doy función. Y cuando digo religiosamente, no es casualidad, porque el teatro también tiene esta forma ritual de convocar, de congregar y de acoger y acomodar el alma comunitariamente, y se logra a través de los medios electrónicos. Me parece que lo humano va más allá de poder encontrarte físicamente con la otra persona. Extraño como una loca abrazar a mis hermanas, extraño como una loca abrazar a mis socias, y la sana distancia es un insulto para el cuerpo. Hay muchas cosas de la vida anterior a las que yo no quiero regresar. Yo no quiero regresar al mundo como era. De ninguna manera quiero regresar al mundo como era. No quiero regresar a esa prisa, no quiero regresar a esa presión de productividad, no quiero regresar a esa falacia del consumismo, no quiero regresar a esas prisas de no conocer a mi familia. Y me parece que tenemos que construir otra cosa, porque el mundo estaba muy mal. Es decir, la pandemia es la gota que derrama el vaso de un mundo en crisis, de un mundo horrendo, desigual, en donde demasiadas personas estaban viviendo demasiado mal, en donde la esclavitud está ahí todos los días, en nuestros ojos, en nuestra cara, y donde nos estábamos haciendo bien güeyes para verla. Y, si nos ponemos bíblicas, a lo mejor estamos viviendo un éxodo, y a lo mejor estamos viviendo un buen éxodo. Y el éxodo tomó 40 años porque tenían que morirse las generaciones que no pudieron dejar de aprender a ser esclavos. Entonces tenemos que aprender a dejar de ser esclavos de este sistema corrupto, horrible, que nos aprisiona de todos lados. No tiene ningún sentido. Lo importante está en otro lado, lo importante está en la mirada de las personas que quieres, lo importante está en darte cuenta de a quién sí quieres y a quién no, y dejar de vivir con quien no quieres. Lo importante está en estas cosas, en mirarnos a los ojos, aunque sea a través de una pantalla. Se nos olvidó que la muerte es parte de la vida y está bien, y se nos olvidó que la incertidumbre es parte de la vida y está bien. Y se nos olvidó el primer mandamiento que dice, amarás a Dios por sobre todas las cosas, que significa, tú no eres Dios. Estás chido, pero no eres Dios. Entonces, pues está bueno, pues. Está bueno entrarle a la vida, está bueno entrarle con pasión a la alegría de estar vivos y entrarle con pasión a mirar tan de cerca el milagro de la muerte, ¿no? Porque la muerte también es un milagro. Voy y vengo en mis estados de ánimo, pero ante todo creo que estoy siendo parte de un milagro. Creo que estoy caminando junto con miles y millones a un lugar desconocido que no puede ser peor que el anterior.